Primera de Tesalonicenses, versículo del 1 al 10. Así pues dice la palabra: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados, de Dios vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar. Vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Amado Dios Padre, gracias te damos en esta hermosa mañana por la oportunidad que tú nos das de estar reunidos juntos y en la armonía del Espíritu Santo para aprender de ti, para aprender de tu palabra, no solamente para un conocimiento de sabiduría, sino para vivir la palabra, para ser sabios en Cristo Jesús, en la dirección del Espíritu Santo, apartando de nosotros todo orgullo, toda vanagloria, todo lo que estorbe el fluir de tu gracia en medio nuestro. Pido, Dios, tu bendición para cada uno de tus hijos. Guárdales, ayúdales, y que tu palabra los haga más eficaz, para gloria y honra de tu nombre. Amén. Pueden sentarse y vamos a tomar como texto central en el versículo 7. Dice: de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los que han creído. Qué bueno. Ejemplo. Que podamos ser nosotros ejemplo para todos los que han creído. Esta carta está dirigida a la iglesia de los tesalonicenses y el título es de gentilicio de los habitantes de Tesalónica. Ahora, en la forma de dirigir la carta transmite la idea de que la iglesia no es solo de sus miembros fieles, sino de los habitantes de la ciudad donde está enclavada. Tesalónica era la ciudad más importante porque era un centro comercial, cultural, social y político de toda la región y ejercía una gran influencia en el mundo. Entonces, por ello es lógico
que fue escogida por el Espíritu Santo para ser un centro misionero, un centro en el cual fuera un punto de partida para que pudiera esparcirse el mensaje de Cristo en toda Macedonia. Como mismo era un centro comercial importante, Dios lo estaba haciendo un centro para el evangelio importante. Ahora bien, es importante, y este versículo 7 nos está llamando la atención a algo que tú y yo debemos tener presente. De manera que habéis sido ejemplo. No sé cuánto puede ser tu necesidad de ser ejemplo. Ejemplo para aquellos que creen. Muchos van a venir a los pies de Cristo por nuestro testimonio. Muchos aún dentro de la casa del Señor se van a alejar por nuestro testimonio si es errado. Muchos vienen buscando algo diferente. ¿Y qué podemos darle tú y yo? Un verdadero testimonio de arrepentimiento, de fe y dando fruto de una verdadera conversión. Se había levantado ahí en Tesalónica una iglesia con una vida práctica. Mira, no es solamente un conocimiento de lo que dice la palabra, sino estaban viviendo una vida práctica de lo que es el evangelio vivo. En el versículo 3 de este libro que estamos compartiendo, dice: acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la gloria de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza. Hay un marcado sello de identidad manifestada que se estaba manifestando en la iglesia en ese tiempo, en ese momento. Su obra de fe, su trabajo de amor y su constancia en la esperanza en el Señor Jesucristo. Tres cosas fundamentales que aún la iglesia de este tiempo está necesitando tener para marcar en el lugar donde estamos. Nuestra obra de fe, no una fe muerta, sino una fe viva. A veces decimos: yo tengo fe en el Señor, ¿verdad? Pero cuando viene la circunstancia, ahí es donde nuestra fe está siendo probada. Es fácil decir tengo fe sin tener conflicto, sin tener situación alguna, teniéndolo todo. Pero qué bueno es decir tengo fe teniendo todo tipo de conflictos personales. Pablo usa el recurso de la retrospectiva y se remonta a la historia para dar un breve panorama de la elección divina de aquellos cristianos. Y yo quisiera que me busques Hechos 17 del 1 al 9, rapidito. Sí. 17. Exacto. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlo al pueblo. Al 9 me dijo: pero no hallándolo, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá.
a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas. Pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. Dice en Tesalonicenses 4:6, dice: porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, no llegó solamente en palabras, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. ¿Qué conversión había en estos hombres? A tal manera que Pablo proclama de esta manera: y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y de Jesús. A veces decimos: imita a Cristo, no me mires a mí. Pero hermano amado, nosotros estamos en la tierra y buscamos un patrón de alguien que nos enseñe. Y van a haber maestros que puedan distorsionar o que puedan aportar. Por eso Pablo decía: ser imitadores de mí como yo de Cristo. Tremendo. Y aquí Pablo a los tesalonicenses le dice: ser imitadores de nosotros. Es decir, habían varios discípulos, habían varios hombres que estaban dando testimonio de una fe verdadera en Cristo Jesús, y estaba exhortando a ser imitadores de ellos, o más bien, de una manera u otra, una acción de gracia, porque estaban imitándole. Pero, amado, qué bueno es que tú y yo podamos ser imitadores de Cristo, pero qué bueno que tú y yo podamos enseñar a otros para ser imitadores de Cristo. Por eso en Mateo 10:28 dice: y hacer discípulos. ¿Quién va a ser discípulo? Si no somos nosotros mismos. Y conforme a lo que yo enseñe, conforme a como yo guíe, esas personas van a ser imitadores. Pero nosotros tenemos que ser imitadores de Cristo, para que los que vengan nos imitan a nosotros, pero también van a seguir van a imitar a Cristo. Amados hermanos, es verdad que la salvación es personal, pero no podemos ser obstáculos para que otros se acerquen a esa salvación. Por eso a veces hay maestros que no le enseñan todo porque no le conviene enseñar todo. A veces alguien en una ocasión hablaba con respecto al discipulado cuando se predicaba el amor, y habían aspectos discipulados que no quería enseñar porque era lo que no estaban viviendo eso. Usted se imagina, usted está discipulando a alguien y esté diciéndole: el murmurar no le agrada a Dios. Y cuando usted termina la lección, está murmurando del hermano. ¿Qué enseñanza está dejando? Bien distorsionada de una verdad. Pero tú y yo, amados, tenemos que buscar el rostro de Dios. El título de este mensaje es: una iglesia efectiva. Para que tú y yo seamos efectivos en el reino, tenemos que buscar el reino de Dios. Tenemos que buscar el rostro del Señor.
tenemos que aferrarnos a Él. Necesitamos urgentemente, amado, aferrarnos a la gracia de Dios. Por eso es que esta iglesia tenía estos tres aspectos notables, que la iglesia hoy también la necesita: obra de fe, trabajo de amor y constancia en la esperanza. Ahora, la idea central que queremos compartir, no se asusten, esto va rápido, es de que Dios está pretendiendo que cada uno de nosotros, que cada uno de su pueblo, de su iglesia, tenga una labor efectiva en la obra del Señor. Seas efectivo, te puedas convertir en un faro, la iglesia se pueda convertir en un faro, tú te puedas convertir en un faro en el lugar donde tú vives. Para ser una iglesia efectiva, para poder ser un faro, amado, tiene que haber estos tres aspectos en nosotros: obra de fe, trabajo de amor y constancia en la esperanza. Y hay 7 características que nos enseña o nos muestra este capítulo 1 de Tesalonicenses. En el versículo 6 nos dice: imitadores fieles. Ahí él dice: y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación y con gozo del Espíritu Santo. ¿Cómo estaban recibiendo la palabra? En medio de gran tribulación. ¿Y cómo la recibían? Con gozo. Pero estaban en gran tribulación. No estaban en un oasis, no estaban viviendo los mejores momentos de su vida, estaban en gran tribulación. Entonces se estaban convirtiendo en imitadores fieles. Imitaban la vida de los apóstoles y estaban imitando la vida del mismo Señor. Es un deber para nosotros como creyentes imitar la conducta de nuestros líderes fieles. Y esta idea o esta acción nos va a llevar a ser imitadores de Cristo. Cuando hay un verdadero líder, la gente le sigue, la gente le busca. Y buscan el rostro de Cristo. Todos necesitamos a alguien que nos lleve, que nos extienda la mano. Nadie puede creer que se la sepa toda. Uno tiene que tener una mente abierta para aprender hasta de un niño o de alguien recién convertido. Entonces es un ciclo en la vida de aprendizaje. Pero cuando uno piensa que se la sabe toda, no sabe nada, porque ha marcado su muerte espiritual. Segundo, eran receptores gozosos. En la segunda parte del versículo 6 dice: con gozo, es decir, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Amado, usted sabe quién es el que puede mantener nuestro gozo constante: el Espíritu Santo. Fíjate, está hablando que en gran tribulación se encontraba gozoso. Gozosos. Eran receptores gozosos. Entonces, esta iglesia, estos hombres y estas mujeres, el gozo es el resultado de la palabra de Dios en el corazón y en la vida de la familia. Cuando usted tiene la palabra en el corazón, usted va a andar y se va a comportar gozosamente, porque es el Espíritu Santo. Leía los otros días una frase
de alguien, un filósofo: no te preocupes en aprender en lo que no aprendas de la Biblia. Vive lo que aprendes de la Biblia. A veces queremos saberlo todo y no sabemos y no somos nada, porque no vivimos. Pero vivo lo que aprendí. Y si lo aprendiste es porque está en tu corazón. Tercero, moradores santos. Versículo 7 dice: de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. El ejemplo de ellos se extendió por toda la región, de modo que el evangelio ganó prestigio. No hay mejor predicación que la que dan los cristianos por medio del buen testimonio. Como siempre he dicho, un mal testimonio echa por tierra el evangelio de Cristo. Como ustedes saben, nosotros vivimos en un edificio, todo se escucha. Toda manifestación que hay no gozosas. Ustedes saben que cuando hay choque de tren, se entera, ¿verdad? Ahora, pero había una enseñanza o había algo que estaba pasando aquí con esta iglesia. Estaban ganando prestigio porque estaban dando fruto. Estaban siendo moradores santos. Qué bueno que alguien puede decir: esta gente, desde que se convirtieron, su vida ha sido transformada tremendamente, porque eran esto. Ahora ahí no se siente ni una mosca. Pero qué triste es cuando nos digan así. Esa gente dicen que son cristianos, pero es tremendo, es una guerra acampal lo que hay ahí. Amado, tenemos que dar testimonio, ser moradores santos. Ustedes quieren ser una iglesia efectiva. Pues miren, para los que están anotando, vivan, estudien, lean constantemente estos versículos, porque en verdad el propósito de Dios es que tú y yo vamos a ser efectivos. Qué triste venga el Señor y dice: pero no saque, por ti se apartó ¿y por qué si yo nunca les dije nada? Por tu testimonio. Lo peor de todo es que me diga que no me ha conocido. ¿Cómo es? Que lo peor de todo es que el Señor me diga: yo no te conozco. Yo no te conozco. Amado, es triste estar ahí, vagando, ahí. Y como decimos nosotros por cubanos, tanto nadar para morir en la orilla. Yo creo que ninguno de los que estamos aquí quisiéramos morir en la orilla. Quisiéramos ser efectivos. Pero es una responsabilidad nuestra. Es mi responsabilidad, es tu responsabilidad de ser efectivo. No es de nadie. No es que fulanito me hizo esto. No. Es tu responsabilidad de aceptar lo que te digan o lo que te hagan. Es tu responsabilidad. Para ser moradores santos, tenemos, amados hermanos, que interpretar bien esto. Ser ejemplo. Delante de todo. Ojo. Cuarto, proclamadores poderosos. El versículo 8 dice: porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, no se quedaron ahí, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Ya no tenían ellos que hablar, porque los moradores de Macedonia y Acaya ya estaban siendo testimonio. El poder del Espíritu estaba sobre ellos y ellos estaban enviando la palabra, siendo efectivos para todos los de alrededor de ellos. Qué bueno, amado,
que haya poder. Pero para que haya poder, tenemos que vivir en el Espíritu. No es ir a un tiempo de oración o de ayuno para decir, Señor, dame poder para esto, para lo otro. No. Vivir la palabra y decirle, Señor, lléname de tu Santo Espíritu, vivifícame, transfórmame, purifícame, santifícame en tu verdad. Dame de tu gracia. Y donde hay una vasija limpia, santa, ahí mora el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios, Dios mismo, no avergüenza a ninguno de sus hijos. Y vas a poder ser testimonio vivo de la gracia del Señor. Por eso fueron tales en la predicación del Evangelio que los apóstoles consideraron innecesario ir a ellos a predicar, porque ya otros lo estaban haciendo. ¿Qué te impide ir a predicar? Mira, amado, no es tomar un tratado, no es decirle, Señor, que ama a las personas, sino ser testimonio vivo en el lugar donde te encuentras. Y cuando tú eres testimonio, cuando tú estás dando fruto, la palabra tuya va a salir ungida, porque hay poder. Detente y medita, amado. Todos estamos llamados a predicar de una manera u otra. En el lugar donde estás, ya tu testimonio va a alcanzar a otros para el reino, o va a alejarlos del reino. No es solamente el trabajo del diablo, sino el mal trabajo que hacemos nosotros los creyentes con nuestro mal testimonio. Siempre la culpa tiene que caer en algún lugar, ¿verdad? Pero analicemos. ¿Estoy siendo yo realmente testimonio? ¿Estoy siendo yo realmente un proclamador poderoso de la palabra del Evangelio de Jesucristo? Quinto, reformadores radicales. En el versículo 9 dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero. Fue un cambio radical. Los habitantes de Tesalónica venían de un trasfondo idólatra bien fuerte. Pero el texto deja bien claro algo. Dice que se habían convertido de los ídolos a Dios. Hubo una conversión genuina. A veces a nosotros nos cuesta trabajo cambiar, no queremos cambiar asuntos. No podemos ser efectivos. Yo quiero ser efectivo. Cambia lo que tienes que cambiar. Deja que el Espíritu de Dios cambie lo que está diciendo hace rato. Cambia. Déjame transformarte. Déjame en ti hacer algo diferente, algo nuevo. No busques un culpable. Somos nosotros mismos cuando no nos entregamos en espíritu y en verdad al Señor. Dios quiere hacer el cambio. Dios quiere hacer la transformación. Dejemos que Él haga lo que Él quiera hacer. Experimentamos un cambio radical. Hay creyentes todavía en la iglesia que llevan años y años y años, viejo hombre. ¿Y por qué? Porque Dios no ha tenido poder, autoridad. No, simplemente porque tú y yo no le hemos dejado a Él que haga lo que tiene que hacer. Dios puede hacerlo, pero no lo quiere hacer. Él está esperando la parte tuya. Tú tienes libre albedrío, decisión para... Es que ya tú sabes que es bueno y que es malo. Tú sabes que es malo maltratar. Tú sabes que es malo ofender. Tú sabes que es malo murmurar. Tú sabes todo eso, ¿verdad? Y sin embargo, ¿por qué la iglesia a veces hace todas esas cosas? Simplemente por su elección
porque elige. Ahora, queremos ser una iglesia efectiva. Amados hermanos, tenemos que dejar que el Señor nos transforme radicalmente. Radicalmente. Dios no mira edad. Dios mira el corazón, la disposición del corazón. ¿Por qué hay quien da alegremente al Señor? Porque ha dispuesto el Señor darle lo mejor. ¿Por quién le cuesta? Hay quien le cuesta trabajo darle al Señor lo mejor. Porque está atado en su corazón a las cosas materiales. Es así. Pero necesitamos dejar que el Señor haga un cambio radical en nuestras vidas. Yo no te puedo cambiar, Pedro no te puede cambiar, María no te puede cambiar. El único que puede hacer el cambio radical en tu vida es el Espíritu de Dios. Pero ¿a dónde tú le dejas a Él llegar? Es como aquel que le dice a uno que llega a su casa: siéntate en tu casa, como en tu casa. Pero si él se levanta para ir a la cama, a acostarse a tu cuarto, usted le va a requerir, porque usted le dio permiso. Pero usted, si sabe lo que dijo, tiene que ser consecuente con eso. Siéntete como en tu casa. ¿Y cómo te sientes en tu casa? Te quitas los zapatos, andas como quieras, porque estás en tu casa. Entonces tenemos que ser consecuentes con lo que hablamos. Cuando que decimos, no, es una manera de dar la bienvenida o para que se sienta a gusto. No. Con darle las buenas tardes, pasa, siéntate. ¿Quieres un buchito de café? Vaya, ¿quieres? No, te voy a hacer un poco de café. Ya. Pero decirle, siéntate como en tu casa. Y no dejamos que se siente como en su casa, no. Es lo mismo con el Señor. Señor, siéntate como en tu casa. Pero decimos, no entra acá, no entra acá y no entres por acá. O cuando decimos, el Señor conoce, el Señor sabe. Sí, el Señor sabe que no te está dejando transformar. Necesitamos, amados, experimentar un cambio radical en nuestra vida. Solo el proceso de la conversión radical pone fin al estilo de comportamiento. Pero yo llevo 20 años en el Evangelio, pero no estás convertido. ¿Y por qué no estoy convertido? Porque hay estilos en tu vida que no has dejado que Dios cambie. La verdadera conversión es radical. Dejamos que Dios trabaje en nuestra vida. Es verdad, somos imperfectos. Nadie es perfecto. Nadie va a llegar a ser perfecto en la tierra. Pero dejamos que Dios trabaje en mi vida. Y ya esta área, ya Dios la sanó, la restauró. Dios ahora va a trabajar en otra área. Pero nosotros no dejamos que todas las áreas del Señor trabajen en todas nuestras áreas. Que nos dé una pinturita. Como se dice, una vieja con colorete. En los edificios cuando los pintan no lo reparan. Solamente cogen unos huequitos, pintura y andando. Y así estamos nosotros, con colorete. Y si la pintura es mala, con la primera lluvia, se cayó. Ay, pero si él lo veía también, lleno del Espíritu, no, lleno de emoción. Porque el que está lleno del Espíritu se levanta en medio de los conflictos de la situación. Es verdad, de momento va a sentir el fuetazo, pero al ratico está de pie de nuevo. ¿Por qué? Porque ha sido realmente transformado por el poder de Dios. Sexto, servidores incondicionales. En el versículo 9, la parte de abajo del 9 dice: y como os convertiste de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Cuando nosotros realmente nos convertimos, servimos al Señor. Realmente servimos. No, Dios no me llamó a esto, no. Cuando nos convertimos, servimos a Dios en alguna área de nuestra vida. Porque Dios te ha dado un don, un talento.
Es decir, hay una disposición al servicio vivo del Dios vivo, y lo mejor que podemos hacer en la vida es dedicar nuestro tiempo y dones para el servicio a Dios, y Él va a compensar la obra de cada uno de nosotros. Servidores incondicionales. No estoy sirviendo para que me estén dando bombo, elevando constantemente. Si estás sirviendo al Señor, lo estás haciendo de todo corazón, amado, les voy a decir una buena noticia. Estás sembrando en el reino, y algo lindo Dios te va a recompensar. Pero si estás sirviendo para que el hombre te ensalte, estás perdido. Estás perdido. Porque el día que el hombre no te ensalte, dejaste de hacer las cosas con el mismo furor, con el mismo amor, con el mismo deseo. Entonces, una iglesia efectiva se convierte en servidores incondicionales. Y por último, la iglesia efectiva aguarda con expectación, o es guardadores expectantes de la venida del Señor. En el versículo 10 dice: y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Una esperanza, la venida del Hijo. La iglesia eficiente va a ser guardadores expectantes. Constantemente vamos a estar esperando la venida del Maestro, de nuestro Señor. Una iglesia que no es efectiva anda sin rumbo, sin esperar nada. Esta iglesia, sus moradores estaban esperando la venida del Señor con la seguridad que la misma le iba a guardar de la ira verdadera. Dios te va a guardar de la ira venidera. Hay una ira venidera. Y si eres eres de los que están esperando esto, Dios te va a guardar de ese día. Es la esperanza bendita. Es una doctrina cardinal de nuestra fe. La esperanza bendita. Si no tenemos eso en nuestra doctrina, estamos mal. Y la iglesia eficiente aguarda el día de la venida de nuestro Señor. Y ese día, tú y yo vamos a salir de la zona de riesgo. Porque no sé si tú sabes que estamos en una zona de riesgo todos los días. Estamos en una zona de riesgo. Nadie, o bueno, si tú estás lleno del poder de Dios, del Espíritu Santo, si tú estás siendo fiel al Señor, vas a estar expectante a ese día bendito que va a llegar. Pero estén presentes, amado, nadie está seguro. Por eso es que estamos en una zona de riesgo. Cualquiera puede caer, cualquiera, al más pinto. Por eso tenemos que buscar el rostro de Dios todos los días, aferrarnos a Él. Y si haces todo esto, lo que estaba haciendo la iglesia, esta iglesia, va a ser eficiente. Y le repito, ¿cuáles son? Imitadores fieles, receptores gozosos, modadores santos, proclamadores poderosos, reformadores radicales, servidores incondicionales, aguardadores expectantes. Y conclusión, amado,
Los cristianos deben ser imitadores fieles de sus líderes y del Señor, receptores gozosos de la palabra de Dios, así como los moradores santos para todos los hermanos. Y muy importante, que todos los creyentes se conviertan en proclamadores poderosos del Evangelio. También debemos ser reformadores radicales, transformadores radicales. No podemos seguir siendo lo mismo. Si queremos dar frutos, tenemos que tener una transformación radical en nuestra vida. Y esto solamente lo va a hacer Dios. Concluyo con esta ilustración, iglesia. Dice que en una ocasión un pastor estaba asistiendo a un ateo a la iglesia, y este pastor predicó un mensaje, 3 sermones directos para este ateo. Poco después de la predicación de estos sermones, el ateo fue convertido, se convirtió y manifestó ante la iglesia que había aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador. El ministro le preguntó: ¿cuáles de mis sermones le quitó sus dudas? Su respuesta fue clara: oh, no fueron sus sermones lo que me decidieron. Lo que me hizo pensar fue una mujer pobre que salía del templo al mismo tiempo que yo, y en los escalones tropezó e iba a caerse cuando extendí mi mano para ayudarla. Me dio las gracias y mirándome a la cara me preguntó: Señor, ¿ama usted a nuestro bendito Salvador? Esta pregunta me hizo reflexionar, y ahora puedo decir que amo a Jesucristo. Cuando un cristiano con su testimonio diario reproduce el mensaje que escucha, está colaborando para establecer en su ciudad una iglesia efectiva. Y escuchen esto, amado. Cuando un creyente reproduce el mensaje que escucha, entonces está colaborando para tener una iglesia efectiva en la ciudad. Yo te convoco ahora, en este instante, que cambies de posición.